Buenas noches, somos el equipo conformado por Ricardo Uriel García Villarreal, Milton Alan Espinosa Argüello, Samuel Antonio Reyes Maldonado y su servidor Alejandro Nicolás Aquino Arroyo. Para esta actividad se realizaron un podcast de la materia Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión. Básicamente aquí se abordarán los temas de lenguaje inclusivo y no sexista, eh, violencia por razón de género, retos de la igualdad y violencia de género en el contexto mexicano. Todos esos temas, si bien están relacionados, tienen ciertas características que hacen que se aborden de diferentes maneras, pero todos buscan un punto que es la igualdad y el respeto de la sociedad. Empezaremos por el tema de lenguaje inclusivo y no sexista. A lo largo de la historia, la discriminación ha formado parte de nuestro camino y a lo largo de los siglos, esta se ha enfocado en diversas etnias, comunidades y sobre todo el sexo femenino, el cual representa poco más de la mitad de la población global. Igualmente, esta discriminación ha sido dirigida para las personas de la comunidad LGBT. A esto se le conoce como violencia por razón de género. Esta se puede presentar por diferentes medios, como lo puede ser el entretenimiento, la política, la demostración de fuerza física, la economía o incluso el valor que uno cree que una persona tiene. Uno de los más útiles, pero que siempre está ahí, es por medio de nuestro lenguaje. Esto ya que es el mero reflejo de la sociedad que lo implementa y utiliza. Asimismo, este hace que se dé una idea del pensar de las personas de la sociedad o en general de ver su opinión acerca de estos grupos. Se tiene sabido que casi todo el lenguaje se clasifica por género, presentando muy pocas palabras neutras. Cada palabra tiene una connotación de género, que no solo reproduce el sexismo, sino que también lo refuerza con frases que rebajan el valor que tienen las personas solo por ser mujeres o parte de una comunidad, como por ejemplo principal la LGBT. Pero empecemos por partes. ¿Qué es el lenguaje? De manera muy simple, es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diferentes sistemas de signos, ya sea orales o escritos o incluso gesticulares. El lenguaje constituye una de las características principales que separa al género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que comienza a desarrollarse a partir de la gestión y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social o en el que se desarrolla. Ahora bien, el lenguaje incluyente son maneras o formas de modificar o reemplazar ciertas palabras o frases con algo un poco más general, para así darle el valor que se merece y para no referirse únicamente al sexo masculino. El lenguaje incluyente y no sexista es toda expresión verbal o escrita que evita el sexismo y la discriminación y toma en consideración la diversidad social. Este surge de la necesidad de ser reconocido de manera justa con otros géneros, además de también surgir, además de también este surge del anhelo de tener un espacio digno, libre de amenazas constantes. En nuestro contexto universitario podemos buscar diferentes formas de lenguaje que contemplen a nuestros compañeros. Un ejemplo muy común es decir todos y todas para un anuncio, aunque la Real Academia Española solo acepta este desdoblamiento cuando es un contexto que lo requiera o que necesariamente debe incluir a sexo femenino. Si no se dice, el término todos se usa comúnmente. Pero, ¿quién es quien define cuándo es relevante para el contexto nombrar a las mujeres también? Si esta perspectiva de lo que define a algo o a alguien relevante está basada en un sistema patriarcal. Hasta nuestra fecha actual, el masculino genérico es la regla inmutable en el lenguaje para la Real Academia Española. La autora Claudia Wichard dice, las reglas dadas por la Real Academia Española tienen su origen en el uso, es decir, que solo ha encargado de registrarlo y normalizarlo.
Básicamente establece una norma colectiva medianamente consciente que la lengua impone a todos como una imagen perfecta, modelo ideal. Claro que este modelo es basado en el sexo masculino, o mejor dicho, el hombre como medida de todas las cosas. Ahora, algunas alternativas para el uso del lenguaje incluyente y no sexista pueden ser el uso de otros caracteres, como por ejemplo poner X como un intento neutro, por ejemplo en nosotros o nosotras poner una X en la en la penúltima letra, para así para incluir todos generalmente. Usar el arroba para referencia a grupos mixtos. Esto es un ejemplo algo más visual, como podría ser funcionarios o funcionarias, que he reemplazado la penúltima letra por el arroba. El uso de términos diminutivos, ya que minimizan a las personas y las colocan en posición de menor valor, es decir, eh, usar estos términos diminutivos lo menos posible, como lo puede ser damita, por decir más. Usar el femenino para denotar una supuesta posesión de las mujeres. Bueno, estas no se debe usar. Por ejemplo, la mujer de Pedro no se tiene por qué usar. También algunas reglas que podemos dar o evitar para no ser tan sexistas al momento de hablar puede ser el dejar de usar el masculino como universal. Hay que recordar que la población está compuesta por mujeres y varones, que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje y deben ser nombradas. Buscar favorecer la representación de las mujeres y los varones en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración. Evitar el uso masculino genérico. Tener presente que la lengua cuenta con los recursos suficientes para evitar el androcentrismo. Y por último, nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona. Estas y más formas se envuelven una forma de que nuestro lenguaje es más universal y evitar que el masculino sea el género que siempre sobresalga. Desde una perspectiva personal, estas maneras de lenguaje ayudan a no solo a la inclusión, sino a valorar a las personas como son, personas que quieren y tienen el derecho a pertenecer a una sociedad, y la sociedad tiene la tarea de aceptar y quizás no adaptarse, pero sí darles su lugar a quienes lo merecen. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Samuel Antonio Reyes Maldonado y voy a hablar sobre el tema de violencia por razones de género. La violencia por razones de género constituye un fenómeno social, jurídico, político que afecta a la estructura misma de las sociedades contemporáneas. Se trata de una problemática global que ha sido reconocida por organismos internacionales como una violación a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo democrático. El objetivo de esta exposición es presentar de manera clara qué se entiende por violencia de género, cuáles son sus causas principales, qué consecuencias genera y cuáles son las acciones institucionales y comunitarias que se han implementado o deben reforzarse para enfrentarla. La violencia de género se define como cualquier acción u omisión que provoque daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico a una persona motivada por su género o por las consecuencias sociales derivadas de él. En términos jurídicos, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México reconoce distintos tipos de violencia: la física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y feminicida. Esta clasificación es útil porque permite identificar que el problema no se reduce a la agresión física, sino que abarca prácticas estructurales y simbólicas. Asimismo, es importante distinguir entre violencia de género y violencia doméstica, aunque frecuentemente se entrelazan. La primera es un fenómeno más amplio, pues puede manifestarse en espacios públicos, laborales, escolares o digitales. El origen de la violencia de género se encuentra en factores multidimensionales. Entre los más relevantes pueden señalarse los siguientes: factores socioculturales, persistencia de roles tradicionales que subordinan a las mujeres, transmisión de estereotipos que normalizan conductas violentas. Factores estructurales, desigualdad en el acceso a la educación, al empleo y a los espacios de poder político y económico, la falta de mecanismos eficaces de protección y acceso a la justicia.
alta impunidad que en muchos países supera el 90% en delitos relacionados con violencia de género. Factores individuales: conductas aprendidas en contextos familiares violentos, trastornos de personalidad o consumo problemático de sustancias, que si bien no explican por sí mismos el fenómeno, pueden actuar como catalizadores. Las consecuencias de la violencia de género deben analizarse en distintos niveles. En el ámbito individual, daños físicos y psicológicos, pérdida de oportunidades educativas y laborales, limitación de proyectos de vida y, en casos extremos, la muerte. En el ámbito familiar, reproducción intergeneracional de la violencia, deterioro de relaciones afectivas y transmisión de modelos de desigualdad. En el ámbito social, debilitamiento del tejido comunitario, incremento de los costos en salud y seguridad pública y afectación a la productividad económica. La magnitud de estas consecuencias lleva a organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a considerar la violencia de género como un problema prioritario con la agenda internacional. Datos de incidencia. El análisis cuantitativo permite dimensionar el problema. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia. En México, datos del INEGI señalan que el 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un incidente de violencia en su vida. En promedio se registran 10 asesinatos de mujeres al día en el país, de los cuales una parte significativa es investigada como feminicidio. Estas cifras pueden observar que la violencia de género no es un fenómeno marginal, sino un problema estructural que requiere políticas públicas sostenidas. Acciones de prevención y respuesta. Prevención primaria. Educación con perspectiva de género en todos los niveles escolares. Campañas de sensibilización para modificar patrones culturales. Prevención secundaria. Fortalecimiento de las redes de apoyo comunitarias, programas de detección temprana en escuelas, centros de salud y espacios laborales. Atención y sanción. Capacitación especializada de policías, ministerios públicos y jueces. Creación de refugios y líneas de atención accesibles. Reformas legales que aseguran penas proporcionables y disminuyen la impunidad. Consideraciones finales. La violencia por razones de género no puede entenderse únicamente como un problema privado, sino como un fenómeno estructural que afecta al desarrollo democrático y el respeto a los derechos humanos. Si bien se han registrado avances normativos, persisten deficiencias en la implementación de políticas públicas y en la coordinación institucional. Para lograr una disminución efectiva de la violencia de género, es necesario articular esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y el sector educativo, con una perspectiva integral que combine prevención, atención y sanción. En síntesis, la violencia de género constituye una forma de discriminación que limita el pleno ejercicio de los derechos de millones de personas en el mundo. Su erradicación requiere un enfoque multidisciplinario sostenido, basado en la educación, la justicia y la transformación cultural. Como conclusión, la violencia por razones de género constituye un fenómeno complejo que no se limita a un ámbito específico, sino que atraviesa diferentes esferas de la vida social: la familia, el trabajo, la escuela y los espacios comunitarios. Reconocerla como un problema estructural y no únicamente individual permite comprender que sus causas están relacionadas con factores históricos, culturales, sociales y económicos. Si bien los avances legislativos, las políticas públicas y las campañas de concientización han generado importantes progresos en la visibilización y atención de esta problemática, estos desafíos persisten. La falta de denuncia, normalización de conductas y las dificultades en la aplicación de ley siguen siendo un obstáculo para lograr un cambio significativo. Es necesario subrayar que la violencia de género tiene repercusiones no solo en las víctimas, sino también en el desarrollo social y económico de un país, pues genera costos en salud, justicia y productividad, además de perpetuar la desigualdad. Por lo tanto, abordar esta problemática requiere un enfoque integral que combine la educación, la prevención, la protección a las víctimas y la sanción a los responsables, sin dejar de lado la importancia de promover una cultura de respeto e igualdad. La violencia por razones de género, más allá de posturas individuales, debe entenderse como un tema de interés público que exige la participación del Estado, instituciones y la ciudadanía. Solo mediante un esfuerzo conjunto es posible reducir sus manifestaciones y avanzar hacia entornos más seguros y equitativos para todas las personas. Introducción. La violencia de género en México.
Es un problema estructural que afecta principalmente a mujeres y niñas, aunque también puede impactar a hombres y personas de la diversidad sexual. Se sustenta en relaciones de poder desiguales y en patrones culturales machistas. A pesar de avances legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2007 y la tipificación del feminicidio, los niveles de agresión siguen siendo alarmantes y constituyen una violación sistemática de los derechos humanos. El contexto y magnitud del problema. Datos recientes según el INEGI en BIPEP 2024, alrededor del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta de 10 a 11 feminicidios diarios en promedio. La violencia familiar y de pareja representa más del 25% de las denuncias penales en varios estados. Factores estructurales, culturales, machismo, roles de género rígidos, normalización de la violencia, socioeconómicos, pobreza, dependencia económica, desigualdad laboral, institucionales, impunidad. Más del 90% de los casos de feminicidio quedan sin sentencia. Falta de capacitación en perspectiva de género. La modalidad de violencia de género. La Ley General identifica varias formas, entre ellas física, psicológica, sexual y económica. De que ahora la física, agresiones que causan daño corporal. La psicológica, humillación, amenazas, control, aislamiento. La sexual, abuso, violencia, acoso, explotación. La económica y patrimonial, privación de recursos, control del dinero, despojo de bienes. La digital habla de hostigamiento, difusión no consentida de imágenes íntimas. Respuesta del Estado. Normativa. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tipificación del feminicidio en el Código Penal. Programas de alerta de violencia de género contra las mujeres. AVGM. Refugios temporales. Centros de justicia para las mujeres. Retos, presupuestos limitados, falta de coordinación entre niveles de gobierno insuficiente, capacitación de autoridades y operadores de justicia, propuesta y estrategias de solución. Como primera propuesta tenemos la prevención y la educación, que habla de una educación sexual integral en igualdad de género desde la infancia, campañas que desmonten estereotipos machistas. Como segunda propuesta tenemos fortalecimiento institucional, mayor presupuesto para refugios y fiscalías especializadas, capacitación obligatoria en perspectiva de género para policías, ministerios públicos y jueces. Como tercera propuesta tenemos empoderamiento económico, programas de empleo y créditos para mujeres en situación de violencia. Y como cuarta propuesta tenemos la participación social. Redes comunitarias de apoyo, líneas de denuncia y observatorios ciudadanos. Tenemos como índice la violencia de género, como conclusión tenemos la violencia de género en México no es un problema aislado, sino un fenómeno arraigado en estructuras sociales, culturales y políticas. Aunque existe un marco legal robusto, la impunidad y la falta de recursos limitan su eficacia. La solución requiere un enfoque integral que combine prevención, protección, sanción y reparación, junto con un cambio cultural que promueve la igualdad y el respeto a los derechos de toda persona, como son los derechos humanos.
Como conclusión general, tanto el equipo hemos entendido cómo diversos factores, diversas circunstancias han hecho cómo la discriminación ha sido implementada en nuestra sociedad, pero también la misma concientización que se da para la sociedad hace que aprendamos a respetar y incluir a nuestras compañeras mujeres y también a gente de otras comunidades como la LGBT. De nuestra parte, esta actividad nos ayuda a comprender mejor lo que grupos viven, lo que sufren y lo que tienen que realizar para ser escuchados. Y también nos ayudan a priorizar el respeto tan mutuo de nuestra parte y de parte de ellos. Sería todo de nuestra parte. Gracias por escuchar y concluimos con el podcast. Buenas noches.